Conversar con Gemma Corredera. Gemma Corredera es una gran artista y viene a presentar su nuevo disco que se titula Derramando Luz. No se la pierdan. Pero antes, un breve repaso a la actualidad. Estoy muy consternado porque la policía en Miami Beach ha interrumpido la vida de un joven artista colombiano de 18 años, Israel Hernández. Este era un muchacho enormemente talentoso, estaba pintando grafitis en Collins y la 71 y aparentemente unos agentes policiales excesivamente severos quisieron detenerlo. El muchacho corrió, le dispararon con una cosa que yo no sabía que existía, una especie de pistola eléctrica que te paraliza, pero la descarga fue tan poderosa que mataron al muchacho. Este es el reporte de Caracol al respecto. Según amigos de la víctima, Hernández y ellos pintaban un grafiti sobre los muros de un edificio desocupado que está ubicado sobre la calle 71 y la avenida Collins. La policía los detectó antes de que terminaran el dibujo y en ese entonces Hernández huyó y se escondió en la edificación. Esto es lo que dijo Caracol sobre la muerte del joven artista colombiano Israel Hernández y esto es lo que dijo otra cadena periodística colombiana, NTN 24. En cualquier caso, parece francamente inaceptable que la policía de Miami Beach, solo porque este muchacho estaba pintando unos grafitis en la calle, haya usado su autoridad de un modo tan desmesurado al punto de interrumpir la vida de este joven. Su familia, amigos y quien lo conocía hablan de Israel Hernández como un joven talentoso en las artes. Para la policía de Miami Beach simplemente era un vándalo que atentó contra esta propiedad. Pintó un grafiti, lo persiguieron, no se detuvo y le dispararon con una pistola eléctrica. El joven colombiano de 18 años murió. Bueno, parece que no debió correrse, ¿no? No debió escapar de la policía. Pobre muchacho, que en paz descanse. Llamarlo vándalo parecería una exageración, ¿no? Estaba solamente pintando unos grafitis y quizá era un artista callejero, incomprendido, joven, 18 años. No había necesidad de disparar sobre él algo que pudiera acabar con su vida, que es lo que ocurrió. Pero los reportes son contradictorios, dicen que eran 2, 3 amigos, entre ellos el difunto, y que los perseguían 5 policías. Esta es la versión de NTN nuevamente. En el momento del incidente, Israel Hernández estaba acompañado de 2 de sus amigos. Según su testimonio, fueron más de 5 oficiales de policía quienes persiguieron a Israel. Para estos jóvenes es evidente que hubo exceso de fuerza. Caracol, por su parte, también recoge la versión de que el muchacho corría de la policía, aparentemente la policía le exigió que se detuviera, él no lo hizo, no se sabe si se escondió, pero si se escondió y estaba en un escondrijo, ¿por qué la policía descargó sobre él esa pistola eléctrica que le provocó la muerte? No tendría que haber sido necesario llegar a ese extremo tan drástico, ¿no? Esto es lo que dijo Caracol. Sus amigos cuentan que 5 agentes los persiguieron hasta que lo derribaron contra la pared y que su amigo yacía inmóvil. Cuentan además que la policía se estaba poniendo muy contenta y muy congratulada de haberlo alcanzado. Dicen que minutos después vieron llegar varias ambulancias. El padre del muchacho, que se llama como él, Israel Hernández, y que es colombiano, dijo esto hoy a la televisión, recordando a su hijo, absurdamente muerto en circunstancias callejeras anoche en Miami Beach. Una noticia, su hijo falleció por una persecución y fue muerto. Le pregunté al oficial, ¿mi hijo estaba armado? Ellos respondieron que no. Bueno, si el muchacho no estaba armado y como única arma llevaba unas brochas o unos pinceles y su indómita, indomable vocación de artista, ¿por qué la policía tenía que matarlo? ¿Ah? ¿Hacía falta eso? Claro, algunos dirán, pero es que el muchacho corrió de la policía y no debió correr, debió entregarse o someterse obedientemente. Sí, bueno, pero igual, ¿no?
Da la impresión de que en este caso se hizo un uso excesivo de la fuerza. La policía, los agentes del orden, sí, nos representan y custodian, patrullan las calles tratando de espantar a los malhechores, pero este muchacho era un malhechor, representaba un peligro real para los ciudadanos de bien de Miami Beach, o era solamente un artista callejero que se asustó ante la presencia de la policía. Su padre pide que esto no quede impune, pero yo mucho me temo que nadie va a ser castigado, ¿no? Porque los policías dirán, le dijimos, deténgase, nos desobedeció, no disparamos armas de fuego letales, sino un arma diseñada para paralizarlo y para mala suerte le dio un ataque al corazón. Así como nosotros en Colombia hace días pasados hicimos un despliegue para ser judicializado y apresado las personas que asesinaron a un funcionario del gobierno americano, Colombia entera brindó todo su apoyo. Hoy le pido al gobierno americano que hagan lo mismo que con mi hijo y que este artista, la muerte de él no quede bajo la impunidad y de que era una persona que tenía algunos apetitos o deseos diferentes que los demás, porque era una persona extra del común. Es bonito que su padre lo recuerde con este respeto y que rescate como una virtud que este muchacho, que en paz descanse, tuviera unos apetitos o unos deseos diferentes. No sé a qué se refiere, pero saludo que el padre tenga esa visión tolerante y plural del deseo. Y si su hijo era diferente, porque sus apetitos artísticos, sentimentales, amorosos, de cualquier índole, de cualquier entraña, eran diferentes, entonces había que cuidarlo especialmente, ¿no? Era un artista valioso, había hecho exposiciones en museos acá en Miami y en Fort Lauderdale, y realmente creo que nada justifica que la policía haya actuado con este indebido rigor, matando a un artista de 18 años solo porque estaba pintando algo en la avenida Collins y la 71. Su hermana lo recuerda con bastante elegancia. Bueno, colombianos tenían que ser. Cualquier persona hubiese corrido. Yo no creo que alguien se hubiese quedado ahí. Ni siquiera los policías mismos, siendo civiles, se hubiesen quedado en ese momento. Él corrió como cualquier otro hubiese corrido. Él obviamente me imagino que pensaba llegar a la casa. Su meta era llegar acá. Ellos, los policías, se pasaron totalmente, tomaron la ocasión muy exagerada. Coincido plenamente con esta joven y valiente mujer. Seguiremos informando. Cambiando de tema, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que era amigo y colaborador de Álvaro Uribe y que ahora se ha convertido en uno de los hijos predilectos del canal chavista Telesur. ¿Quién hubiera dicho? Esto era algo impensable. Yo no lo habría pronosticado hace pocos años, cuando Juan Manuel era ministro de Defensa de Uribe y bombardeaba campamentos guerrilleros de la FARC en Ecuador. Y Chávez se quería ir a la guerra con Uribe porque Juan Manuel Santos era más uribista que Uribe. Pero ahora se ha convertido en ahijado o entenado de Telesur. Y desde el canal chavista Telesur ataca ¿a quién? A Uribe. No apoyan el proceso de paz. Allá fueron a hablar con la extrema derecha en Estados Unidos, a decir, mire, lo que está haciendo el presidente Santos es entregarle a Castro y al chavismo al país. Ustedes no pueden apoyar el proceso de paz. ¿Cómo les parece que eso... ¿Y les creen, presidente? Pues la extrema derecha sí, porque tienen todo un cuento que dice que esto viene de tiempo atrás. Ahí circula una serie de documentos en donde inclusive dicen que mi hermano Enrique, Luis Carlos Galán y Daniel Samper eran unos comunistas que estaban conspirando desde ese entonces. Bueno, qué curioso, o sea que ahora el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, es la izquierda, o la extrema izquierda,
porque él alude a Álvaro Uribe como la extrema derecha colombiana, Álvaro Uribe, la extrema derecha norteamericana. Pero él creo que antes era parte de eso. Si ahora no es parte de eso, ¿dónde está Juan Manuel? Bueno, curiosamente está un poquito más cerca del chavismo y de Telesur, y por eso en Telesur le dan tribuna y le dan protagonismo. Y entonces Juan Manuel Santos se queja, dice que las críticas de Álvaro Uribe a su gestión están ahuyentando la inversión extranjera y que eso es una especie de traición del expresidente Uribe a los intereses sagrados de Colombia. Yo discrepo, porque el expresidente Uribe tiene toda la autoridad para expresarse sobre los asuntos políticos de su país, y si al expresidente Uribe no le parece bien que el gobierno de Santos esté haciendo tantas concesiones a los jefes terroristas de las FARC, negociando con ellos en La Habana, me parece que el expresidente Uribe tiene todo el derecho de expresar, de vertir sus críticas. Pero el presidente Santos, ex-uribista, filochavista, ahijado y protegido de Telesur, dice que Álvaro Uribe está haciendo un mal colombiano y que está espantando a los potenciales inversionistas. ¿Dónde lo dice? En Telesur. Curioso, ¿no? Porque hace 4 años, cuando era ministro de Defensa de Uribe, en Telesur solo aparecían insultos contra Juan Manuel Santos. Bueno, pero ahora es hijo directo de ese canal. ¿Qué ha dicho en el exterior él y Santos? Que estamos entregándole este país al castrismo, al chavismo, que este país va por mal camino, que este proceso de paz es un fracaso, que eso... Entonces, inclusive ante inversionistas que me han llamado a decir, oiga, qué cosa tan extraña, un expresidente y un ex vicepresidente hablando mal de su país y ahuyentando la inversión, y ahuyentando a la gente diciéndole que este país va por mal camino. Yo me permito en esto corregir, con mucho respeto, ¿no?, al presidente Juan Manuel Santos. Álvaro Uribe no está hablando mal de su país. No. Cuando Álvaro Uribe se opone a los diálogos de paz en La Habana con los jefes de la FARC, está criticando al gobierno de Juan Manuel Santos. Una cosa es criticar al gobierno, ciertas decisiones discutibles del gobierno, por ejemplo, capitular ante el terrorismo, por ejemplo, capitular ante la dictadura de La Habana, que oficia de anfitriona de esos diálogos de paz, pero esas críticas al gobierno no equivalen a hablar mal del país, no. No el que critica a su gobierno está siendo un mal patriota, y no podemos caer en ese juego maniqueo del presidente Juan Manuel Santos que dice que entonces el señor Uribe se tiene que callar la boca y no puede decir nada que le parezca malo, porque si lo dice, está hablando mal de su país. No, no estoy de acuerdo. Bueno, y Juan Manuel Santos se presentó, o lo aludieron, lo mencionaron en un acto deportivo y la gente lo abucheó. O sea que vamos a ver en mayo del próximo año si más gente vota a favor de las ideas de Álvaro Uribe o a favor de las ideas de Juan Manuel Santos, que ahora están políticamente divorciados. Pero a juzgar por esta silbatina, por esta rechifla, Juan Manuel no la está pasando muy bien en Colombia. Al señor gobernador Uweimar Delgado por su apoyo de interés, al presidente Juan Manuel Santos por su compromiso, al presidente Juan Manuel Santos por su compromiso con los Juegos, por haber asignado los recursos decisivos para financiarlos. Bueno, pues en fin, esa gente cuando abuchea a Juan Manuel Santos, ¿también está abucheando a Colombia? No, pues esa es una silbatina a un político, a la gestión discutible de ese político. No se puede decir que están silbando o reprobando al país, no, son cosas distintas. Cambiando de tema, el dictador venezolano Maduro ha tenido una semana bastante catastrófica, ¿no? Comenzó el lunes confundiendo la bandera de Puerto Rico con la de Cuba. Y luego, como Ricky Martin hizo notar esa confusión en su Twitter,
se enfureció con Ricky Martin, se ensañó con él, dijo cosas tremendas contra él. Y puso en su pequeño púlpito desde el cual predica las dos banderas que se parecen mucho, la de Cuba, que fue creada antes, y la de Puerto Rico, que fue ideada o diseñada después, a inspiración de la de Cuba. Y entonces Maduro dijo, y esto lo pasamos anoche, y mucha gente, numerosos televidentes me han hecho notar el error, que José Martí había escrito que Cuba y Puerto Rico son dos alas de un mismo pájaro, pero no fue Martí quien escribió nada de eso. Pero bueno, esto es lo que dijo Maduro. Este es un error más de los muchos incontables del dictador de Venezuela. Aquí te tengo tu regalo, Ricky Martin. Fíjense ustedes, la bandera de Cuba y Puerto Rico, que solo se diferencian los colores, donde en una es azul, en otra es roja. Aquí está, este es el regalo que le tengo a Ricky Martin. Dijo José Martí, Cuba y Puerto Rico son dos alas de un pájaro, las dos alas. No, eso no lo dijo José Martí, tampoco lo escribió José Martí, es Maduro citando mal a José Martí. Pobre José Martí, ¿no? ¿Cuánta gente lo cita erróneamente, sin haberlo leído, ¿no? Lo mismo que Bolívar, es decir, que le atribuyen citas, pensamientos, frases que no dijeron ni escribieron, pero la gente se permite estos atropellos desde la ignorancia. Bueno, ¿cómo podría sorprendernos esto en Maduro? No, José Martí no escribió eso. Lo escribió una poetisa, aunque la palabra a veces es un poco cacofónica, podría ser poeta, ¿no? Una poeta que había nacido en Puerto Rico y que murió en Cuba, que se llamó, bonito nombre, Lola Rodríguez de Thió. Lola Rodríguez de Thió escribió en un libro titulado Mi libro de Cuba, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores y balas sobre el mismo corazón. Que muchos y en la ilusión que mil tintes arrebola, sueña la musa de Lola con ferviente fantasía, de esta tierra y la mía hacer una patria sola. Lola Rodríguez de Thió, poeta de Puerto Rico, nacida en San Germán en 1843, fallecida en Cuba en noviembre de 1924. El libro se titula Mi libro de Cuba. Bueno, que alguien le diga a Maduro que no fue Martí, sino Lola Rodríguez de Thió, la que sugirió eso, ¿no? Que Cuba y Puerto Rico eran dos alas de un mismo pájaro. Maduro también dijo antenoche, martes, una otra barbaridad, ¿recordamos? Hoy tenemos millones y millones de Bolívar. Es solamente millones, ¿no? Es solamente millones porque, digamos, si uno dice miles de venezolanas, es miles de venezolanas, no son milas de venezolanas, ¿no? O cientos de venezolanas. Pero, bueno, Maduro introdujo el género a las matemáticas. Y entonces ya él cree que son millones y millonas, o miles y milas, o decenas y decenos. Terrorífico, ¿no? Ojalá no le atribuya esto a Martí. Y entonces, claro, la gente le está diciendo, pero bueno, Maduro no puede ser tan torpe, ¿no? tan descerebrado, no puedes decir una cosa así. Tendría que sonarte mal. En el momento mismo de decir eso, millonas, tendrías que advertir que estás realmente diciendo una barbaridad, una palabra que no existe, que estás profanando el idioma, ¿no? Y estás agrediendo la inteligencia en general. Pero él, lejos de sentirse amilanado, levemente contrito por haber hecho esta barbaridad, dice que van a pedir a la Real Academia de la Lengua que incorpore en ese vocablo millones. Es decir, que, bueno, es que son golpistas, pues se quieren dar golpes de Estado al idioma también, ¿no? Para los millones y millones de compatriotas
Esto anda entonces ahora con una ridiculez, millona. Millona, sí, vale, millona. Es una propuesta que hemos hecho formalmente a la Academia de la Lengua Española, millonas. ¿Ah? Suena bonito, millonas, es fuerte, así, millonas de compatriotas. Las revolucionarias son millonas. No creo que la propuesta sea acogida, ¿no? No creo, que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque los números pueden ser pares o impares, pero creo que no son machos o hembras, ¿no? No es que es el 5 o la 5, el 4 o la 4. Los millones son millones, ¿no? No tienen genitalia, los millones no tienen pene o vagina. Pero bueno, Maduro, en fin, da un golpe de Estado al idioma de Cervantes, una barbaridad, una barbaridad. Y son muchos errores consecutivos, ¿no? El de la bandera de Puerto Rico. Claro, la gente dirá, pero se parecen. Sí, se parecen, efectivamente. Uno podría confundirlas, sí, sí. Pero Maduro no debería confundirlas porque Maduro ha viajado muchas veces a Cuba, entonces tendría que haber visto muchas veces la bandera cubana, saber que las rayas horizontales son azules y blancas, ¿no? Y saber que primero se creó la bandera cubana. La bandera cubana se creó por 1842, dicen los que saben, y la creó alguien llamado Narciso López en Nueva York, exactamente. Muchos años después, medio siglo después, hubo la guerra entre España y Estados Unidos. La perdió España, fue el desastre del 98. Y entonces España cedió 3 colonias, Filipinas, Guam y Puerto Rico, a Estados Unidos. Unos años antes se calcula que en 1892 o por ahí, en un departamento de Manhattan, en la calle 33, un señor llamado Antonio Vélez Alvarado, que era un puertorriqueño separatista, ¿no? Del Comité Revolucionario de Puerto Rico, en Nueva York, amigo de Martí, mirando la bandera cubana, dicen que sufrió como una especie de ilusión óptica, un desvanecimiento. Y mirando la bandera cubana, que ya llevaba décadas de haber sido creada, imaginó la bandera puertorriqueña, inspirado en la bandera cubana y cambiándole los colores. Pero eso es un poco la historia de las banderas, ¿no? Y la historia del poema que le atribuyeron a Martí también es falsa, pues porque el poema es de Lola Rodríguez de Thió, que lo escribió en el siglo XIX. Bueno, tenemos que ir a la publicidad. Espero que todo esto haya servido mínimamente de información y de corrección a las barbaridades de Maduro. Después de la pausa va a estar con nosotros una gran artista cubana, pero bueno, el arte es universal, de todos, Gemma Corredera, que viene a presentar un disco precioso, Derramando Luz. Regresamos con ella después de la pausa, ya volvemos.